Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Muy temprano a la mañana, el presidente Pedro Castillo, durante la inauguración de una planta criogénica de oxígeno en el Hospital Arzobispo Loaiza, encendió algunas alarmas para algunos y para otros trató de proyectar un plan de corto plazo, digamos, de emergencia con respecto a la incertidumbre económica que rodea y que incide, quiero decir, fundamentalmente, en el precio del gas y en el precio de algunos alimentos. El presidente utilizó la palabra sorpresas para decir que la próxima semana habrían algunos anuncios. Escuchemos. Estamos rompiendo aquellos monopolios, estamos rompiendo. Yo siento y veo de que la población va a entender, y sí nos va a entender, porque lo primero que tenemos que hacer es no robarle nada al país. Va a haber sorpresas la próxima semana con el gas y también con los alimentos de la población. Evidentemente, cuando me refería a las alarmas, mucha gente a lo largo del día ha entendido eso como una suerte de control de precios, ¿no? Por lo menos así sonó a la mañana. Luego, en Villa María del Triunfo, el presidente trató de hacer como un segundo párrafo de esta declaración o una explicación un tanto más detallada. Habló del precio del gas, ¿no? Se había anunciado un fondo hace algunos días, algo así como el Fondo de Estabilización, ¿no?, que se impulsó durante el gobierno del señor Humala. Y a partir de allí, que el precio del pan o del aceite llegue a la gente con una mejor oferta. Esto fue lo que dijo luego el presidente. Y vamos a hacer el esfuerzo para que el precio del gas, en la brevedad posible, tiene que bajar su precio. El precio del pan, el precio del aceite, el precio de los productos, llegue de la chacra, de las chacras peruanas, de los hombres campesinos, de los obreros campesinos. No podemos entretenernos en situaciones políticas, no podemos seguir sacándonos los ojos mientras el pueblo está en la punta del cerro sin agua. Entonces intervino el ministro de Economía, Pedro Franque, quien se encargó de sacar el resaltador y dijo que no habrá control de precios, y habló también del bono Yanapay que se ha anunciado hoy, ya aparentemente un tanto mejor explicado, aunque con ligeras ramificaciones un tanto complejas para poder implementarlo. Esto fue lo que dijo el ministro Franque. Este bono implica un esfuerzo fiscal importante de 5.145 millones de soles, es una cantidad significativa. Este monto está plenamente justificado dentro de nuestro balance fiscal de este año. Nosotros descartamos totalmente cualquier control de precios. Sí, considerar el conjunto del directorio del Banco Central de Reserva, que está conformado por 7 miembros. Obviamente que tenemos que tener un conjunto de profesionales de muy alto nivel técnico, de alta capacidad profesional. Y nosotros hemos referido reiteradamente que vamos a respetar la autonomía constitucional del BCR. Bueno, el ministro Franque tratando de, digamos, explicar y contener lo que durante el día, a partir de esa primera declaración, se entendió como una insinuación de un control de precios de parte del gobierno, algo que es inconstitucional, aunque podrían sortear, ¿no?, a partir de la emergencia sanitaria, sortear alguna ramificación legal a través de algún decreto. Pero recordemos que la bancada de Perú Libre, un sector de la bancada de Perú Libre, hace algunos días planteó una iniciativa de reforma constitucional para controlar precios. Entonces, poniendo las cosas en contexto, habría una intención de parte del partido de gobierno de intervenir en los precios en el mercado, algo que la Constitución no permite. Bueno, ya por la noche, esta noche a las 8, juró el señor Óscar Maurtua como nuevo canciller tras la
intempestiva salida de Héctor Béjar del Palacio de Torre-Tagle. Maurtua vuelve después de varios años cuando fue canciller durante el gobierno de Alejandro Toledo. A su salida de Palacio dijo esto. Decir es que tengo una trayectoria que lo que intento es generar confianza, eficiencia. Sé que lo de la pandemia, concretamente toda la temática de la vacunación, tiene preocupado. La Cancillería está jugando su rol. Vamos a adoptar, a reactivar, a dinamizar aspectos operacionales. Guillermo Bermejo se ha mostrado... Yo no voy a hacer comentarios. Déjeme. Yo respeto todas las opiniones. Yo soy un demócrata. Tengo una trayectoria democrática y estoy sirviendo a un gobierno democrático y constitucional que está ungido por el pueblo peruano. Bueno, el señor Maurtua regresa después de algunos años, ¿no? En la Cancillería, luego de que cuando estuvo por ahí, recordemos que hubo un incidente, ¿no? Un incidente entre el señor Maurtua y Javier Pérez de Cuéllar, que en paz descanse, ¿no? Y se dijo pues que el señor Maurtua estaba un poquito pasado de copas, ¿no? en ese incidente, ¿no? Ahora, Guillermo Bermejo, congresista de Perú Libre, ha puesto el grito en el cielo, ¿no? ¿Cómo es posible que ese señor sea canciller? Bueno, vamos a ver, dijo, no espero sea una broma de mal gusto la novedad que será Óscar Maurtua, el nuevo canciller, una persona alineada a la política injerencista de los Estados Unidos, no puede representar a un gobierno de izquierda. Bueno, así las cosas, comenzamos el programa ya con nuestros invitados de fondo. Tengo el gusto de presentar en primer lugar a la expresidenta del Consejo de Ministros, la señora Violeta Bermúdez. ¿Cómo está, Violeta? Muy buenas noches, bienvenida al programa. Muy buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la entrevista. Mire, quería con usted, aprovechando, digamos, su paso por la presidencia del Consejo de Ministros, por el gobierno, tratar de ayudarnos a entender qué es exactamente o qué ha entendido usted cuando el presidente señala tempranito que habrán sorpresas en cuanto a bajar el precio del gas y bajar el precio de algunos alimentos de primera necesidad. Muchos entendieron a flor de piel que se trataba de control de precios, ¿no? Algo que la Constitución prohíbe. ¿Qué entendió usted? Y en todo caso, ¿cuál sería la salida que desde el gobierno se podría hacer para que los precios hoy, vamos, con un evidente incremento, puedan disminuir? Bueno, en realidad cuando yo escuché el comentario del presidente pensé que es un comentario muy informal, ¿no? Y me parece que el presidente tiene que tomar conciencia de que toda la ciudadanía está atenta a las cosas que él afirma, a los comentarios que hace. Yo entiendo que él tiene un estilo muy coloquial y enhorabuena que use un lenguaje sencillo, pero no puede generar pues este tipo de expectativas porque se presta a especulaciones de todo tipo. De repente algunas personas se alegran, otras se preocupan, otros hablan de control de precios, como bien señala usted. Yo creo que la verdad ha sido un comentario informal que no debería haberlo hecho porque se presta a que existan estas diferentes aproximaciones ante una afirmación que finalmente no nos ha dicho nada. Nos ha dicho habrá sorpresas. Las sorpresas pueden ser positivas o pueden ser negativas. Así es. O pueden ser cosas que finalmente sean irrelevantes. Entonces, cuando uno gobierna, tiene que asumir la responsabilidad no solamente de sus actos, sino también de la forma en que los comunica. Ahora, ciertamente este término informal es un término bastante apropiado, pero luego él habló de que no se permitirá desde el gobierno que por situaciones políticas los monopolios hagan lo que quieran. Y se refería concretamente a la subida de los precios. Exactamente qué pueden hacer
¿no? Cuando dice pueden hacer lo que quieran, ¿no? O no vamos a permitir que hagan lo que quieran. ¿Cuánto pueden hacer las empresas? ¿Cuánto puede hacer la empresa privada para, digamos, el incremento de los precios versus cuánto puede hacer un gobierno para contenerlos? Claro, existen instituciones públicas encargadas de precisamente supervisar y evitar que se produzcan situaciones como los temores o como situaciones críticas que en algún momento pudieran haberse presentado. Tenemos a Indecopi, que hace un trabajo importante, ¿no?, para precisamente prevenir que existen situaciones como los monopolios, pero también nosotros tenemos el principio de libertad del mercado. Y si es que se quiere hacer algún cambio, eso pasa por una reforma, además una reforma constitucional que no es el escenario y tampoco está en manos del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede tomar decisiones frente a la emergencia, por ejemplo, ¿no?, si se necesita hacer la adquisición, no sé, de plantas de oxígeno, que es lo que, por ejemplo, en nuestra gestión teníamos que hacer, entonces establecer medidas específicas para hacer esa adquisición en virtud de la emergencia. Claro. Pero no se puede tomar decisiones arbitrarias. Y felizmente el ministro de Economía ha precisado bien que no se trata de ninguna manera de establecer controles de precios, ni mucho menos, ¿no? Claro. Siempre ahí don Pedro Franque tratando de poner, pues, ¿no?, la contención a una declaración que podría... Es que, ¿verdad? La economía es muchas veces un ser vivo, ¿no? Entonces, si uno lo ajocha de esa manera, pues el dólar podría seguir disparándose. Pero, ¿usted entendió control de precios o no? No, la verdad que no. Yo lo que percibí fue demasiada informalidad. Ajá. Y algo importantísimo que hemos aprendido, y es una lección que hemos aprendido en el gobierno de transición, porque usted recordará que inicialmente nosotros también teníamos algunas limitaciones en la comunicación, es que la comunicación a la ciudadanía es fundamental a la hora de gestionar la cosa pública. No basta tomar una decisión, sino también hay que comunicarla bien, explicar las razones, explicar los mecanismos, explicar el fundamento legal. El presidente en realidad no nos ha comunicado ninguna decisión. Ha dicho que van a haber sorpresas, pero sorpresas puede ser que de repente, no sé, cuando yo leí un poquito más, tal vez van a haber más ferias de la chacra a la olla, sí. Estas ferias de los agricultores van a multiplicarse, o sea, da para pensar de todo. Y ojalá sea estas ideas que estoy mencionando, porque creo que es bien importante promover también que la agricultura familiar pueda aportar, ¿no?, en presentar productos que puedan mejores precios que quizá hoy día encontramos en algunos espacios, ¿no? Claro. Siendo un poco lúdicos, cuando quizá le ha pasado, a cualquiera le puede haber pasado, le dicen, oye, te van a dar una sorpresa, ¿no? Entonces, cuando dicen te van a dar una sorpresa, uno empieza como, ¿no? La mente comienza a volar. Claro, entonces uno dice, podría ser esto, podría ser otro, podría ser aquello, ¿no? Usted dice, podría ser de la chacra a la olla, la feria, pero no nos está diciendo nada. Entonces uno comienza a elucubrar. Si es la opción del control de precios, que es lo que muchos han entendido, aunque el ministro Franque lo haya desmentido, pero está el contexto de, hace unos días, su bancada, algunos de sus congresistas, presentaron una iniciativa de reforma constitucional para justamente que a través de la emergencia sanitaria o con el marco legal de la emergencia sanitaria se pudiese intervenir en algunos precios concretamente, pero relacionados a la pandemia. Ahí, ¿no? Está clarísimo, claro, pero ahí está clarísimo que la vía no es un enunciado, la vía es un debate parlamentario. Claro, claro. Por eso es que su bancada ha presentado esa iniciativa. Si eso es lo que busca, bueno, eso tiene su camino. Claro. Eso no lo puede decir. El presidente no es un monarca. Eso tiene que quedar clarísimo. El presidente o la presidenta, ojalá algún día en nuestro país pueda tener muchas buenas intenciones, grandes ideas, pero todo tiene un mecanismo institucional para debatirse, para aprobarse y para implementarse. Exacto, exactamente. Ahora, ese es el Estado de Derecho. Creo que su
su expertise, sus horas de vuelo en la presidencia del Consejo de Ministros, usted decía hace un momento, nos costó al inicio, ¿no?, establecer un puente de comunicación, y es lo que le está pasando también al presidente de la República hoy. Parece que no encuentra esos vasos comunicantes para decir tal o cual cosa, o quizá el espacio para decirlo, ¿no? Mire nomás lo que pasó con la reportera de Canal 7. ¿Qué cree usted que debería hacer el presidente para encontrar precisamente esa relación con el pueblo, con la gente, y anunciar cosas, o por lo menos estar en contacto con la gente? Bueno, lo primero es que uno anuncia cuando realmente hay una decisión. O sea, no se trata de un anuncio informal. ¿Qué es lo que ha sido hoy? Y los anuncios, ¿no? Esto ha sido algo informal, porque además y sin contenido. No, yo digo, una sorpresa o muchas sorpresas se presta para todo. Mire cuánto tiempo estamos todo el mundo especulando, algunos ya están discutiendo, ¿no?, que no se puede hacer esto, aquello, pero si no ha dicho que se va a hacer. Cuando hay tantos temas importantes sobre los cuales debatir. Entonces, en primer lugar, se comunica cuando hay una decisión. Claro. Segundo, otra cosa que yo en realidad más que recomendación sugeriría mirar la institucionalidad. La presidencia del Consejo de Ministros tiene una Secretaría de Comunicación que es el órgano articulador de las comunicaciones gubernamentales y que debe trabajar en pared con la Oficina de Comunicación del Despacho Presidencial. ¿Para qué? Para que haya una comunicación armónica entre lo que dice el presidente y lo que dicen también los ministros, ministras, el Consejo de Ministros en sí. Y esto es clave porque hay mucha expectativa respecto de cuáles son los planteamientos de la gestión, qué medidas se están tomando. Hoy día el interés central sigue siendo la pandemia. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber una tercera ola? ¿Qué va a pasar con la vacunación? Fíjese ayer todo el laberinto que se hizo porque un vocero dio una información errónea. Y después, felizmente, en su programa pude ver que hizo mea culpa y se disculpó, pero ya había generado horas de discusión innecesaria. Claro, claro. Hay un problema muy grave en la comunicación, ¿no? Y creo que usted lo está advirtiendo, porque el presidente dice una cosa. El premier no necesariamente parece estar tan alineado con él, menos el señor Franque, que le digo, la verdad es que es admirable el trabajo que hace, porque el pobre trata de digo el pobre, digamos, en buena onda, ¿no? O sea, me refiero a que él parece estar como solo, ¿no? Y como que dice, no va a haber control de precios, ¿no? Porque claro, se le dispara el dólar, ¿no? Entonces, también está lo del bono. Primero dijo el señor Bellido que era un bono personal, después se ha dicho que es un bono familiar. La señora Dina Boluarte hoy día ha hablado del bono Yanapay. No sé si usted le ha tomado atención a la explicación de la señora Boluarte, pero ella dice que se va a entregar a través de Juntos, Pensión 65 y Contigo, que va a ser un subsidio de 350 soles que va a llegar a 13 millones de peruanos, o sea, 7.9 millones de hogares. Zona urbana 68%, zona rural 32%. La verdad es que incluso se está hablando de, le toca al padre, ¿no? Le toca a la madre, le toca... si es solo madre, le toca al hijo, de ahí si es madre e hijos, le toca solamente a uno de los hijos. La verdad es que es demasiada data que yo no sé si el Estado está, no desmerezco el trabajo de los funcionarios públicos en absoluto, sino si hemos tenido tantos problemas con la entrega del bono desde el comienzo, y usted ha participado en un momento también clave, ¿cómo ve usted este anuncio del bono así llamado Yanapay? Sí, yo creo que ahí, yo veía en la conferencia de prensa que la ministra explicaba y aludía a unas láminas, pero como las láminas no se veían, quizá por eso no hemos tenido una cabal comprensión del planteamiento. Yo, igual que usted también, me he quedado un poquito confundida, sobre todo cuando hablan de hogares multifamiliares, en fin...
¿Y qué va a pasar si solamente hay una persona adulta en el hogar? No va a recibir 350, sino me parece que 700. Creo que tenemos las piezas de esta suerte de rompecabezas. Yo estoy segura que han pensado muy bien la propuesta, pero tenemos que verla muy clarita para poder comprenderla y sobre todo ver el mecanismo para el pago, porque en efecto nosotros, por ejemplo, con el bono 600 armamos un equipo, un grupo de trabajo con el MEF, el Ministerio de Inclusión Social, la Presidencia del Consejo de Ministros y otros sectores que tenían experiencia con el bono anterior que se dio durante el gobierno de Vizcarra, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo. Llamamos a los funcionarios que conocían y nos plantearon cuáles eran los nudos. Optamos porque fuera un bono por hogar, ¿no? Y allí trabajamos de la mano con RENIEC. ¿Para qué? Para depurar también la información que teníamos que se encontraba desactualizada. No obstante ello, habiendo actualizado esto, habiendo empezado a aplicar, a pagar el bono a las 3 semanas después de aprobado, que fue un tiempo récord gracias al esfuerzo de los funcionarios públicos de todos estos sectores, hemos cerrado el gobierno y casi un 10% de personas no había cobrado el bono. El 600. ¿Por qué? Porque el bono 600, ¿no? El bono anterior había muchas personas que nunca se ubicaron, en fin. Eso, el bono 600 que aprobó el gobierno de transición, porque durante la pandemia ha existido mucho desplazamiento de las personas, muchas han retornado a los lugares de residencia familiar, otras personas se han trasladado a otros puntos y no han actualizado la información de RENIEC. Claro. Entonces, el proceso de vacunación también se ha visto como una estrategia para actualizar esa información, pero realmente es muy complicado hacerlo porque en los puestos de vacunación no hay un stand de RENIEC en cada uno de ellos para poder actualizar las datas, ¿no? Exacto. Entonces, digamos que en términos prácticos se está poniendo un poco la carreta delante de los caballos. Es decir, si uno dice, voy a pagar este bono extraordinario para, digamos, hogares multifamiliares, ¿no? El bono Yanapay, 5.145 millones de soles, ¿no? Y luego dice el señor Franque, por ahí viene la ayuda para el gas, ¿no? Y para los alimentos. Entonces, entonces, claro. ¿Qué es? ¿No? Se va construyendo el mensaje durante el día, ¿no? Claro, de repente, por eso reitero, es un tema para mí de organización de la comunicación hacia la población, hacia la ciudadanía. Ahora, yo solamente quería mencionar que el gobierno actual tiene una herramienta que nosotros ayudamos a culminar, que es la cuenta de DNI, ¿no? Que ya se ha reglamentado, en fin. Entonces, la cuenta de DNI sí es una herramienta bien potente. ¿No la han mencionado? No estoy segura si la han mencionado, no estoy segura, pero me imagino que la tendrán presente porque está asociado al número de DNI de las personas, una cuenta que automáticamente se abriría en el Banco de la Nación. Estaba lista ya la cuenta DNI. Claro, esto ya nosotros hemos reglamentado la norma y ya está, yo tengo entendido que ya a partir del mes de septiembre debe estar funcionando. Entonces, esta es una herramienta bien importante para poder hacer los depósitos, evitar las colas inmensas que siempre se producen y se supone que todas las personas deberían tener una cuenta asociada a su DNI precisamente para este tipo de medidas. Entonces, sí hay herramientas con las que hoy día se cuentan que pueden permitir que el bono sea más eficiente, es decir, el pago del bono sea más eficiente, se haga en un menor tiempo. Sí, lo importante va a conocer quiénes son los titulares, los beneficiarios y beneficiarias de los bonos para evitar problemas, ¿no? ¿Eran 13 millones de peruanos los que merecían este bono en la data que tenían ustedes? Mire, probablemente en la data nosotros trabajamos con hogares, que eran más o menos 4 millones, un poquito más de hogares. Acá se habla del doble casi, ¿ah? 7.9 millones de hogares.
bueno, es más de lo que nosotros teníamos identificado, ¿no? Ajá. De acuerdo a la focalización que se hace en función de los datos que en el momento eran los datos que utilizaba el MIDIS para la identificación de las poblaciones vulnerables. Claro, claro. Ahora, una explicación que creo que usted debe tener una respuesta muy, muy clara. Ha sido designado el señor Maurtua como canciller y lo que el doctor Ugarte, exministro de Salud en su gabinete, sostuvo hace unos días es que en Cancillería se había manejado otra agenda y que el tema de las vacunas no se había priorizado. Desde el gobierno algunos voceros dicen, no, eso es un tema del Ministerio de Salud. La Cancillería no ha estado en otra agenda, porque ¿cómo van a decir ustedes? El señor Béjar solo ha estado 19 días. ¿Cuál es el papel, explíquenoslo usted por favor, cuál es el papel de la Cancillería? ¿Y qué le dejaron ustedes a la Cancillería y que eventualmente no se ha avanzado como debiese en la breve administración del señor Béjar? Sí, bueno, primero decir que la vacunación es una prioridad de gobierno. En esa medida, no solamente es responsabilidad de un sector. Nosotros en el gobierno de transición lo que hicimos fue armar un equipo de trabajo. Nosotros teníamos reuniones semanales a nivel de ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Economía, ministro de Salud, el presidente de la República y yo en mi condición de titular de la presidencia del Consejo de Ministros, precisamente para monitorear cómo iba el avance en su momento en la adquisición. Luego, siempre hay una negociación, siempre hay una gestión para que las vacunas lleguen. Ustedes recordarán que desde el primer momento, por ejemplo, Sinopharm nos dio una fecha de llegada de vacunas. Nos dijo, llegan el 31 de enero. Nosotros rápidamente lo comunicamos a la población con mucha alegría y llegó el 31 de enero y no llegaron las vacunas. Por supuesto que en simultáneo nosotros, a través de Cancillería, porque nuestros embajadores que están en los respectivos países son los que hacen la negociación directa, ellos estaban presionando, coordinando, viendo de que las vacunas llegaran y finalmente llegaron, ¿no?, los primeros días del mes de febrero. Sin embargo, entre el 31 de enero que se esperaba y creo que llegaron el 5 de febrero, nos dijeron de todo. ¿Por qué? Que claro, que ustedes no han trabajado bien, que nos han mentido, que no hay vacunas. Y no era, o sea, hay retrasos porque siempre lo hemos señalado. Es un bien escaso. No todos los laboratorios son súper estrictos con los plazos. Por ejemplo, Pfizer nunca ha fallado. Ellos dan sus cronogramas, pero claro, no lo dan de todo el año, los dan trimestralmente. Dentro del trimestre nos dicen, al finalizar un mes, el cronograma del siguiente mes. Entonces, esto es bien importante que la ciudadanía lo conozca, porque los contratos están celebrados, las vacunas están garantizadas y ahora la tarea que le corresponde al Ejecutivo, nosotros lo hicimos con esa fórmula, porque Cancillería tiene un rol fundamental, porque tiene nuestra representación en los diversos países donde se encuentran precisamente los laboratorios donde hemos adquirido las vacunas. Hay que estar ahí constantemente. Eso, entonces probablemente allí se bajó la velocidad. Tal vez, pero ahí tenemos, por ejemplo, el viceministro Luis Enrique Chávez en Cancillería, que es una persona excelente, un profesional de primera que conoce todo este proceso, todo el mecanismo. Ojalá que el nuevo canciller pueda conservarlo porque él ya conoce la dinámica, sabe qué embajador es responsable de cada una de las negociaciones
con los laboratorios, los puntos de contacto. Durante el periodo en que hemos estado en el gobierno de transición, por ejemplo, el canciller Wagner designó a una persona responsable de hacer seguimiento a cada uno de los laboratorios. Ajá. De tal manera que estábamos, como se dice, encima de ellos para que no nos fallen. Y si nos fallaban 1 o 2 días, ese retraso no tuviera impacto en la vacunación que habíamos planificado. Claro. De hecho, logramos que nos llegaran más vacunas de las que esperábamos. Claro. Entonces, en sencillo, sí, pues el trabajo de Cancillería es fundamental. ¿Confía usted en que el señor Maurtua... Pero es un trabajo en equipo con salud. Tienen que trabajar muy estrechamente salud, economía y Cancillería. Exacto. Porque una vez que ya tenemos la fecha de que llegan las vacunas, hay que pagarlas. Exacto. ¿Quién pide el pago? Salud. ¿Quién emite vamos a decir, el cheque? El MEF. Economía. Claro. Exacto. Y Cancillería dijo, ya lo cerré, ¿no? Mi embajador allá ya tiene el acuerdo con Pfizer, claro, en este caso. Ya tiene todo y tenemos que pagar porque si no pagamos no llegan las dosis en la fecha. El lote se va a otro lado. Así es, así es. Y no es que no nos van a dejar de entregar, sino que ya nos programan para un siguiente lote. Claro. Entonces sí es importante el trabajo articulado. ¿No? Bueno, no conozco exactamente qué sucedió, pero podría haber pasado eso, ¿no? Claro. O sea, es fundamental. Usted sabe que el liderazgo de un ministro o una ministra es clave para que las cosas operen. ¿Qué le dice si el titular de un portafolio no le da prioridad a un tema, pues en cascada esa prioridad va diluyéndose. Importantísimo esto último. ¿Qué le dice su percepción con respecto al 26 de agosto y la presentación del gabinete Bellido? ¿Pasan o no? Bueno, yo creo que habrá que escuchar los planteamientos. Usted sabe que esa sesión con el Congreso es una sesión que tiene por objetivo presentar las políticas generales de gobierno, el cómo se va a hacer. En este caso creo que es muy importante porque estamos ante un nuevo gobierno, es decir, que tiene un horizonte de 5 años de gestión gubernamental y por tanto creo que tiene que dejar en claro cuáles son los resultados, las metas que se van a cumplir en este periodo. Si logra convencer a la representación parlamentaria, que ojalá también profundice en los temas que se plantean, entonces no debería tener mayor problema, ¿no? Violeta Bermúdez, ha sido un gusto escucharla, la verdad, sinceramente, y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Jaime, y solamente para cerrar esta entrevista, simplemente invocar a todos los actores políticos del Ejecutivo y del Legislativo que miremos hacia adelante para lograr superar esta pandemia que realmente significa el retraso para todo en nuestro país, para la economía, para la educación, incluso para recuperar la confianza. Eso lleva un mensaje entre líneas que es que el gobierno debería tener como prioridad la vacunación y tal parece que en el discurso no se está colocando eso como primera prioridad, ¿no? Esperemos el discurso del 26 y esperemos que todos trabajemos con un mismo norte. Muchas gracias por esta entrevista. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. La expresidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, con nosotros. Muy bien, vamos a hacer la pausa a esta hora. Mañana se realiza una marcha promovida por el colectivo Volvamos a Clases Perú, convocada para las 10 de la mañana en la zona del Pentagonito, San Borja, y se dirigirá hasta el Ministerio de Educación para llevar la preocupación de los padres de familia con respecto a que por lo menos en este año no se tiene programadas las clases semipresenciales en zonas urbanas. Tan solo se está regresando muy lentamente en algunas zonas rurales, donde el ministro Cadillo, por cierto, ha hecho algunas inspecciones en estos últimos días. Desde todos los ángulos, desde el ángulo económico, porque hay un costo, evidentemente, un costo por ir y un costo por no ir. Y también desde el, cómo no, desde el lado educativo, ¿no? Estarán Pablo Lavado, un reconocido economista, y Carla Gamberini, educadora, porque nada está dicho.